Carmen acababa de dejar el bolso cuando el tintineo de una cucharilla contra una taza en el salón pareció más fuerte de lo habitual. El piso de su tía no era grande, solo un salón familiar improvisado para una merienda. Pero el silencio en los huecos de la conversación le oprimía el pecho. Había venido con una intención sencilla: cumplir con la invitación familiar, sentarse un rato y luego irse, nada más. Saludó a algunas caras que conocía desde la infancia, sonrió lo justo y se sentó al lado de Sofía, su mejor amiga desde la universidad, a quien ya consideraba de la familia. Sofía le ofreció un vaso de agua, mirando a Carmen de una manera que la conocía demasiado bien. «Pareces cansada», dijo Sofía en voz baja. Carmen asintió. «El trabajo», respondió brevemente. Sabía que Sofía no la creía del todo, pero aún no estaba lista para abrirse. La conversación al otro lado de la habitación cambió de repente de rumbo. Una pariente mencionó un nombre con ligereza, como si fuera algo normal. Alejandro. El nombre cayó como un objeto duro en el suelo del alma de Carmen. Contuvo la respiración sin darse cuenta. «Sí, dicen que Alejandro viene un momento para presentar a su mujer», continuó esa voz. Su mujer. Esa palabra no era un cuchillo, pero era lo suficientemente roma como para raspar una vieja herida. Carmen bajó la vista, concentrándose en los pliegues del mantel. Tenía las manos frías. No sentía rabia, ni tampoco celos. Lo que surgió fue una vieja sensación que nunca se había ido del todo, la de sentirse menospreciada. Sofía se giró rápidamente. Vio el cambio. La mandíbula de Carmen se tensó. Los hombros, antes relajados, ahora estaban rígidos. Este no era el rostro de una mujer que había perdido un amor, sino el de alguien a quien se le obligaba a recordar cómo una vez fue considerada un fracaso. «¿No lo sabías?», preguntó Sofía en voz baja. No para indagar, sino para asegurarse. Carmen negó con la cabeza. Sabía que se había vuelto a casar, dijo tras una pausa. No sabía que vendría aquí. Al fondo de la sala se oyeron risas. Una mujer mayor, que solía hablar como si sus consejos fueran ley, mencionó lo afortunado que era Alejandro ahora. Carmen no necesitó girarse para saber quién era. Ese tono nunca cambiaba, juzgando con una sonrisa. Los recuerdos aparecieron sin permiso. El divorcio fue rápido y silencioso, sin grandes peleas, sin drama público. Lo que quedó fueron pequeñas frases que se repetían constantemente. «Eres demasiado sensible. No apoyas lo suficiente. No encajas en el ritmo de nuestra familia». Nadie dijo que había fracasado, pero todos la hicieron sentir así. Carmen respiró hondo, tratando de mantener su rostro neutral. No quería ser el centro de atención por una reacción innecesaria. Había venido como la persona que era ahora, no como una sombra del pasado. «Si quieres irte, podemos irnos», susurró Sofía, leyendo la duda que comenzaba a presionarla. Carmen volvió a negar con la cabeza, esta vez con más firmeza. «No quiero huir», dijo. La frase la sorprendió a ella misma. Nunca antes lo había llamado huir. Sofía asintió, como si entendiera que esa pequeña decisión era una forma de valentía silenciosa. «Estoy aquí», dijo simplemente. Carmen enderezó la espalda. Se dio cuenta de algo que le oprimía aún más el pecho. No tenía miedo de encontrarse con Alejandro. Tenía miedo de volver a ser colocada en la misma posición. La mujer que debía explicar por qué no había logrado mantener su matrimonio. Como si el fracaso fuera enteramente suyo. Se oyeron pasos acercándose a la puerta. Varias cabezas se giraron. Carmen no se unió a ellos. Prefirió beber un sorbo de agua, dejando que esos segundos pasaran. En su interior, preparó un límite, invisible pero firme. No sonreiría en exceso, no explicaría nada. Sin embargo, una nueva presión surgió, más sutil y peligrosa, el deseo de demostrar que estaba bien. Ese deseo perturbaba el principio que había mantenido hasta ahora, vivir sin necesitar la validación del pasado. Carmen levantó la vista y se encontró con los ojos de Sofía. Había una pregunta allí, y a la vez, una advertencia. Carmen sabía que una vez que diera un paso siguiendo ese impulso, abriría la puerta a un viejo juego al que no quería volver a jugar. En medio del bullicio que comenzaba a crecer, Carmen tomó una pequeña decisión que parecía arriesgada. Se quedaría hasta que terminara la reunión. No por nadie, sino por ella misma,
para demostrarse que podía sentarse en la misma habitación que su pasado sin tener que encogerse. La decisión de Carmen de quedarse aún no se había asentado del todo en su cuerpo cuando la puerta principal finalmente se abrió. Los saludos sonaron más fuertes que antes, seguidos por pasos deliberadamente lentos. Carmen supo, incluso antes de mirar, quién entraba. Alejandro llegó con los hombros erguidos y una sonrisa demasiado amplia para una pequeña reunión familiar. Su mano rodeaba la cintura de una mujer con un vestido claro que estaba medio paso por delante de él, como si quisiera asegurarse de que todos los ojos vieran esa unidad. Isabel. El nombre cruzó su mente al mismo tiempo que la mujer observaba la habitación, evaluando rápidamente y luego sonriendo con satisfacción cuando varias miradas se detuvieron en ellos. Carmen finalmente se giró. Sus miradas se encontraron por un instante. No había sorpresa en los ojos de Alejandro, solo un fino destello de satisfacción, como si la presencia de Carmen confirmara algo que él quería demostrar. Isabel siguió la dirección de la mirada de su marido y luego asintió levemente. La sonrisa permanecía en su rostro, una sonrisa pulcra pero fría. «Vaya, por fin habéis venido», dijo alguien a modo de bienvenida. Alejandro respondió con una risa ligera y comenzó a presentar a Isabel a cada uno de los parientes. Su tono de voz era un poco más alto de lo normal, lleno de confianza, como si estuviera en un escenario preparado para él. Carmen sintió que su pecho se endurecía, no porque parecieran felices, sino por la forma en que se exhibía esa felicidad, como si la nueva felicidad tuviera que ser mostrada frente a ella, no simplemente compartida. Sofía se acercó más. Su hombro casi tocaba el de Carmen. «¿Estás bien?», susurró. Carmen asintió sin girarse. Se contuvo para no reaccionar, recordándose a sí misma que el silencio era su elección. Sin embargo, el silencio esta vez se sentía diferente, más frágil. Isabel finalmente llegó frente a ellas. «Hola», dijo alegremente, mirando a Sofía y luego a Carmen. «Soy Isabel». Su mano se extendió. «Firme». Carmen la estrechó brevemente. «Carmen», dijo. No añadió nada más. No era necesario. Su relación ya estaba claramente dibujada por la forma en que Alejandro se paraba medio paso delante de Isabel, como queriendo protegerla y exhibirla al mismo tiempo. «Encantada de conocerte por fin», continuó Isabel. La frase sonaba neutral, pero sus ojos recorrieron a Carmen un segundo más de lo necesario, como si buscara algo. Quizás una señal de derrota, quizás incomodidad. Alejandro interrumpió. Carmen siempre ha sido sencilla. Se rió levemente, desde siempre. La frase parecía ligera para los demás, pero para Carmen era un eco antiguo. Sencilla solía significar insuficiente, poca ambición, poco apoyo, poco adecuada para ciertos círculos. Antes de que Carmen pudiera responder, otra voz intervino, más afilada aunque envuelta en una falsa calidez. «Lo importante es que ahora cada uno ha encontrado su camino», dijo la señora Pilar. Se acercó con la misma sonrisa de hacía años y le dio una palmada en el brazo a Isabel con afecto. «Mi hijo por fin tiene una pareja con la que está en sintonía». La palabra por fin quedó suspendida en el aire. No hacía falta explicar a quién iba dirigida. «Las elecciones en la vida son diferentes», continuó la señora Pilar, girándose hacia Carmen. Su mirada era suave, pero su tono contenía un juicio. «Algunos suben, otros. Bueno, aprenden del fracaso». Nadie gritó. Nadie fue abiertamente hostil, pero esa frase penetró más profundamente que una burla grosera. Carmen sintió un calor subir por su nuca, sus manos se apretaron en su regazo. Quería decir que la vida no es la misma escalera para todos, que su divorcio no fue un fracaso, sino una forma de salvarse a sí misma, pero las palabras quedaron atrapadas. Sabía que en cuanto hablara, la arrastrarían a su antiguo papel, la mujer que debía defenderse en un espacio que nunca fue neutral. Carmen eligió el silencio, un silencio que al principio se sentía fuerte, pero que ahora comenzaba a flaquear. Se dio cuenta de que su silencio podía interpretarse como una justificación de acusaciones que nunca se habían pronunciado. Bajó la mirada, enfocándose en el suelo, tratando de estabilizar su respiración. Sofía miró a la señora Pilar con frialdad, pero se contuvo. Sabía que Carmen no quería ser defendida de esa manera. Alejandro sonrió levemente, satisfecho,
y luego llevó a Isabel hacia otros parientes. Su espalda se alejaba con paso ligero, como si una vieja carga hubiera sido realmente abandonada, transferida a otra persona. Carmen tragó saliva. Dentro de ella surgió una nueva presión, más peligrosa que la ira, la duda sobre su propia elección de permanecer en silencio. Por primera vez, desde que se sentó en esa habitación, se preguntó si aguantar sin decir nada realmente la protegía, o si, por el contrario, la volvía a colocar en la misma posición. Levantó la cabeza, mirando la puerta que aún estaba abierta. El aire de la tarde entraba. Había un pequeño impulso, casi inaudible, de hacer algo, cualquier cosa, para no seguir siendo el objeto de la historia de otros. Esa presión se instaló mientras Carmen decidía algo que se sentía arriesgado. Si había una frase más que la menospreciara esa tarde, no seguiría en silencio. La presión que se había instalado en el pecho de Carmen desde la última conversación no había disminuido cuando la voz de Alejandro se oyó de nuevo. Esta vez más cerca, no necesitaba girarse para saber que sus pasos se dirigían hacia ella. Desde que decidió que no se quedaría callada, Carmen sintió que cada segundo siguiente era una pequeña prueba que no había pedido. Carmen saludó a Alejandro con un tono falsamente relajado, como si fueran solo dos viejos conocidos que se encontraban por casualidad. Se paró frente a ella, con una copa en la mano, los hombros todavía erguidos. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Carmen levantó la vista. Respondió con una sonrisa fina. Ni amable, ni fría. Sí, dijo brevemente. Alejandro miró a Isabel y luego de nuevo a Carmen. Ahora mi vida es un poco diferente, dijo, como si continuara una conversación que nunca había comenzado. Mi trabajo es más estable, mi círculo social también. Siento que por fin he subido de categoría. Las palabras fueron pronunciadas lentamente, claramente destinadas a ser escuchadas. No solo por Carmen, sino por cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca. Carmen captó un destello de satisfacción en los ojos de Alejandro, no por el logro en sí, sino porque se lo estaba comunicando a la persona que una vez dejó su vida. Isabel estaba al lado de Alejandro, con las manos delicadamente cruzadas frente a ella. Sonreía, fría y tranquila, como si cada palabra de su marido fuera una prueba irrefutable de que ella estaba en la posición ganadora. Su mirada se detuvo brevemente en Carmen, y luego se apartó como alguien que ya ha terminado de evaluar. Carmen sintió que algo cambiaba dentro de ella. No una explosión de emoción, sino un cansancio que de repente se sintió pesado. Se dio cuenta de que, respondiera lo que respondiera, esta conversación nunca sería equitativa. No era una charla, era una exhibición. Me alegro de oírlo, dijo Carmen finalmente. Su voz era estable, incluso para su propia sorpresa. No añadió preguntas, no dio más espacio. Alejandro pareció un poco decepcionado. Esperaba otra reacción, quizás sorpresa, quizás una actitud defensiva. Sí, la vida es cuestión de elecciones, continuó, sin rendirse. Si vas en la misma sintonía, el camino también se hace más rápido. Carmen sabía hacia dónde se dirigía esa frase. Contuvo la respiración, recordando la pequeña decisión que había tomado antes. Esta vez, el silencio no era la única opción. Cada persona tiene su propio ritmo, respondió Carmen en voz baja, y no todo necesita ser comparado. La frase no fue afilada, pero fue suficiente para cambiar la dirección. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Isabel se giró, la sonrisa en sus labios se aflojó un poco, y luego volvió a su compostura. No entendía completamente la dinámica en juego, pero sabía lo suficiente como para darse cuenta de que Carmen no era tan frágil como había imaginado. La señora Pilar pasó detrás de ellos, como para asegurarse de que la conversación fuera escuchada. Su mirada evaluó la escena fugazmente, y luego sonrió levemente a Alejandro. Apoyo sin palabras. Carmen sintió un latido en su sien. La habitación parecía cada vez más pequeña. Vio a Sofía a lo lejos, quien asintió levemente, como diciendo, «Ya has tenido suficiente». Alejandro finalmente desvió su atención, llamado por otro pariente, no burlona, sino satisfecha. La satisfacción que nace de la suposición de haber ganado una competición en la que Carmen nunca había participado. Carmen exhaló profundamente. Se dio cuenta de algo importante y doloroso al mismo tiempo.
Mientras permaneciera en el mismo espacio, seguiría siendo colocada en la vieja narrativa. Callada o hablando, seguía siendo el punto de comparación. Unos minutos después, se levantó. Se acercó a Sofía, tocándole el brazo. «Me voy a casa», dijo. Sofía la miró, buscando una grieta. «¿Estás segura?» Carmen asintió. «No estoy huyendo», dijo en voz baja. «Estoy eligiendo». Fuera de la casa, el aire de la noche se sentía más ligero. Carmen caminó hacia su coche con paso firme. Aunque su pecho todavía estaba pesado, detrás del volante, se sentó un momento antes de arrancar el motor. La imagen de Alejandro y la sonrisa de Isabel pasaron fugazmente y luego se desvanecieron. En ese silencio, Carmen tomó una decisión que aún no le había dicho a nadie, pero que se sentía arriesgada. Ya no se haría pequeña por la comodidad de los demás. Si tenía que estar en el mismo espacio que su pasado, establecería sus propias condiciones o elegiría otro espacio que no le pidiera encogerse. El motor del coche de Carmen llevaba varios minutos apagado, pero ella seguía sentada en silencio dentro. La decisión de irse antes de tiempo se sentía correcta. Sin embargo, los restos de la conversación en casa de su tía aún no se habían disipado por completo. El rostro de Alejandro, la sonrisa de Isabel y la frase subir de categoría daban vueltas sin orden, dejando una sensación difícil de nombrar. No era rabia, no era tristeza, sino una presión por una medida que no era la suya. Su móvil vibró. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Carmen contestó después de una respiración profunda. «¿Ya estás en casa?», preguntó Sofía sin rodeos. «Acabo de llegar», respondió Carmen. Abrió la puerta del coche y salió, como si moverse pudiera ayudar a que sus pensamientos también avanzaran. «Sé que dijiste que elegiste irte», continuó Sofía. Su tono era cauteloso. «Pero necesito decirte una cosa». Carmen cerró la puerta del coche y se apoyó en él un momento. «¿Qué?» «No solo estás cansada de ellos», dijo Sofía en voz baja. «Estás cansada porque finges que estás bien, cuando la herida aún no ha sanado». Esa frase dejó a Carmen en silencio. Entró en casa, encendió la luz del salón y se sentó en el sofá sin quitarse los zapatos. No respondió de inmediato, como si necesitara tiempo para permitir que esas palabras entraran. «No siento que esté fingiendo», dijo finalmente Carmen. «Simplemente no quiero que mi vida siga ligada al pasado». Sofía suspiró al otro lado de la línea. «Precisamente, niegas la herida hasta el punto de no querer reconocer que existe. Pero hoy se ha visto claramente, Carmen. No se trata de si Alejandro es feliz o no. Se trata de que a ti te trataron como si fueras inferior». Carmen cerró los ojos. Sus recuerdos saltaron a pequeños momentos que nunca había contado. Las reuniones familiares a las que asistía sintiéndose insuficiente, las decisiones que siempre se consideraban equivocadas, y ella misma aprendiendo lentamente a hacerse pequeña para no ser vista como una carga. «Ya salí de esa vida», murmuró Carmen. «Sí», replicó Sofía, «pero no has salido del todo del sentimiento que te dejó». La llamada terminó poco después, pero las palabras de Sofía permanecieron. Carmen se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. En ese momento apareció otra imagen, más tranquila, más silenciosa. Javier. Recordó la forma en que Javier siempre aparcaba su coche un poco alejado cuando asistían a eventos públicos, eligiendo la puerta lateral en lugar de la principal. Recordó cómo nunca mencionaba su trabajo a menos que le preguntaran, e incluso entonces respondía lo justo. Javier no era una persona que se escondiera, pero tampoco sentía la necesidad de exhibir nada. Carmen se sentó en la mesa del comedor, girando el vaso en sus manos. Con Javier, había aprendido algo que antes le resultaba extraño. Una relación no necesita ser anunciada para tener valor, no necesita ser exhibida para ser legítima. Sin embargo, ese pensamiento ahora chocaba con la sensación que había surgido esa tarde. Una pregunta incómoda comenzó a aflorar. Si algún día llevaba a Javier a un espacio compartido con Alejandro, ¿sería una forma de autodefensa o estaría devaluando su propia relación? Carmen imaginó a Javier de pie en esa habitación, no con el estilo de Alejandro, no con los hombros erguidos para ser visto. Javier estaría de pie de forma normal, quizás incluso sintiéndose un poco incómodo. Sabía que a Javier no le importaría si Carmen le pedía que asistiera.
Pero también sabía que Javier nunca querría ser utilizado como un símbolo. Ese conflicto inquietaba a Carmen. No quería responder a la ostentación con más ostentación. Tampoco quería seguir siendo una espectadora en la historia de otros. Esos dos deseos tiraban de ella en direcciones opuestas, dejando un espacio gris y agotador. Cogió su móvil y abrió un mensaje de Javier que había llegado esa misma tarde. «No te olvides de cenar. Volveré un poco tarde». Esa simple frase la reconfortó y complicó las cosas al mismo tiempo. Carmen escribió una respuesta y la borró. Volvió a escribir. Su mano se detuvo. Sintió el impulso de contarle, de ser honesta sobre lo que sentía, pero también había miedo. Si abría este tema, podría, sin darse cuenta, arrastrar a Javier a un conflicto que se suponía que ya estaba cerrado. Dejó el móvil de nuevo sobre la mesa. Dentro de ella crecía una nueva presión. No venía del exterior, sino de una pregunta que aún no se atrevía a responder. ¿Proteger la privacidad significaba proteger la relación o era simplemente otra forma de seguir escondiéndose? La noche avanzaba cuando Carmen finalmente se levantó y fue a su habitación. Antes de apagar la luz, tomó una pequeña decisión que se sentía arriesgada. Mañana empezaría a ser honesta consigo misma, primero, sobre la herida que todavía llevaba, aunque eso significara tener que cambiar la forma en que hasta ahora había elegido el silencio. La honestidad que Carmen se prometió a sí misma aún no había encontrado forma cuando llegó la mañana. Se despertó con el cuerpo ligero, pero la mente todavía llena. La herida que había reconocido la noche anterior no sanó de inmediato. Simplemente dejó de negarla. Y fue desde ahí que la presión se sintió más clara. Javier llegó a casa esa tarde con su paso tranquilo. Como de costumbre, dejó su maletín de trabajo en una silla, se quitó el reloj y se sentó frente a Carmen en la mesa del comedor. No había ninguna noticia importante en su rostro hasta que sacó un sobre grueso de su maletín y lo colocó entre ellos. «Hay una invitación», dijo Javier, con voz neutra. «Un evento de negocios, bastante grande». Carmen cogió el sobre sin prisa. Leyó el nombre del evento, la fecha y el lugar. Sus ojos se movieron hacia la lista de invitados de honor impresa con esmero. Su corazón latió una vez más fuerte cuando encontró ese nombre. Alejandro Fuentes. El aire en la habitación pareció cambiar. Carmen cerró el sobre lentamente, manteniendo su respiración regular. «Está invitado», dijo, sin ser una pregunta. Javier asintió. «Sí, su empresa es uno de los nuevos socios». Carmen tragó saliva. Esto no era una pequeña coincidencia. Era el mismo espacio a una escala diferente. No era una reunión familiar, no era un encuentro social, sino un escenario mucho más iluminado. Su mente corrió inmediatamente hacia una preocupación que odiaba. Si asistía con Javier, la gente lo vería como una respuesta deliberada, un símbolo, una declaración de ostentación disfrazada de invitación. «No estoy segura de que deba ir», dijo Carmen finalmente. Su voz era más baja de lo que pretendía. Javier la miró. «¿Es por Alejandro?» Carmen asintió. «Tengo miedo de que mi presencia se interprete mal, como si estuviera intentando demostrar algo a propósito». Javier se reclinó en la silla, pensando un momento. «Yo voy a ese evento como profesional», dijo luego. «No para demostrar nada, y no permitiré que nadie nos convierta en una herramienta de validación». La frase sonó sencilla, pero había una firmeza que hizo que Carmen se girara. Javier no era desafiante, ni defensivo. Establecía un límite sin alzar la voz, la forma que siempre la había hecho sentir segura. «Lo sé», dijo Carmen, «y eso es precisamente lo que me hace dudar. No quiero arrastrarte a un conflicto que no es tuyo». Javier sonrió levemente. «Yo te elegí a ti. Eso significa que también elijo los espacios que vienen contigo. Pero la forma de estar en ellos sigue siendo la mía». Carmen miró el rostro de Javier, tratando de leer si había alguna ambición oculta. No la había, solo había una tranquila convicción de que no necesitaba demostrar quién era. Esa convicción le dio a Carmen envidia y a la vez inquietud. Se dio cuenta de que su miedo no era por Alejandro, sino por ella misma, por la posibilidad de que todavía necesitara un reconocimiento que ya debería haber soltado. «Si voy», dijo Carmen en voz baja, «tengo miedo de romper mi propio principio». «¿Qué principio?»,
preguntó Javier. Que nuestra relación no es un escenario. Javier asintió, comprendiendo. ¿Y si no vas? Carmen se quedó en silencio. Sabía la respuesta. Si no iba, podría estar a salvo, pero a salvo a la manera antigua, evitando, haciéndose pequeña, vaciando un asiento para que otros estuvieran cómodos. Javier no la presionó. Se levantó, sirvió 2 vasos de agua y volvió a sentarse. No te pido que vengas, dijo. Solo quiero que sepas que, sea cual sea tu elección, yo no cambiaré. Mi forma de estar allí tampoco. La frase le quitó un peso de encima. Por primera vez, Carmen se dio cuenta de que su elección no tenía por qué ser una reacción a Alejandro. Podía ser una elección independiente basada en lo que ella necesitaba para dejar de encogerse. Esa noche, Carmen volvió a abrir el sobre de la invitación. Leyó la fecha. Imaginó el gran salón con luces brillantes y gente hablando de cifras y proyectos. Imaginó a Alejandro, quizás con la misma actitud, hombros erguidos, sonrisa confiada. También se imaginó a sí misma allí, no como un símbolo de nada, sino como la mujer de Javier, de pie a su manera. La presión interna cambió de forma. Ya no era puro miedo, sino una elección que exigía una pequeña valentía. Dobló la invitación y la dejó sobre la mesa, justo al lado de su móvil. Respiró hondo y le dijo a Javier, con la voz aún dudosa pero honesta: «No puedo responder ahora, pero quiero considerarlo sin esconderme detrás de ninguna excusa». Esa pequeña decisión se sintió arriesgada. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen supo que el riesgo no estaba en lo que los demás verían, sino en el cambio que podría permitir que ocurriera dentro de sí misma. La invitación seguía en el mismo lugar cuando Carmen se despertó a la mañana siguiente, doblada cuidadosamente en una esquina de la mesa, como si esperara a que se decidiera su destino. La decisión que había pospuesto la noche anterior ahora estaba justo frente a ella, imposible de disfrazar como una posibilidad lejana. Miró el papel durante un largo rato, sintiendo una tensión que no provenía del todo del evento en sí, sino del significado que le había atribuido. Javier ya se había ido. Dejó una nota breve. «Estoy en la oficina todo el día. No te olvides de comer». Sin presiones, sin insistencia. Fue precisamente esa calma lo que hizo que Carmen se sintiera responsable de su propia elección. Al mediodía, Carmen se encontró con Sofía en una pequeña cafetería cerca de casa. El lugar era tranquilo, lejos del bullicio, como un espacio neutral y seguro para hablar con honestidad. Nada más sentarse. Sofía notó los ojos de Carmen, que parecían más decididos, aunque todavía guardaban inquietud. «Parece que ya has decidido algo», dijo Sofía sin una sonrisa exagerada. Carmen asintió. «Voy a ir con Javier al evento». Sofía no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su café, haciendo una pausa deliberada. «¿Por qué?» «No para presumir», respondió Carmen rápidamente, como si se defendiera. Luego se detuvo, corrigiendo su tono. «Estoy cansada de seguir escondiéndome. Quiero estar presente como la persona que soy ahora, no como la sombra de un matrimonio fallido». Sofía la miró durante un largo rato y luego sonrió levemente. «Esa es una razón honesta, pero sabes que estar presente con calma es mucho más difícil que contraatacar, ¿verdad?». La frase la golpeó con más fuerza de lo que Carmen esperaba. Sabía que Sofía no se lo estaba prohibiendo. Al contrario, esa advertencia hacía que su elección se sintiera más pesada, más real. «Tengo miedo de resbalar», admitió Carmen. «Miedo de que mi forma de estar allí se vea como una demostración de fuerza». «Podría pasar», dijo Sofía sin rodeos, «especialmente si el pasado y el presente están en la misma habitación. Pero huir tampoco es la solución». Carmen cerró los ojos por un momento, volvió a imaginar esa sala. Luces brillantes, gente que no conocía la historia completa, y Alejandro, que quizás todavía creía que la vida se trataba de subir y bajar de categoría. Imaginó a Isabel con su sonrisa que nunca flaqueaba. En medio de todo eso, ella tendría que estar de pie sin reacciones exageradas, sin defensas, sin indirectas. Cuando abrió los ojos, Sofía todavía la miraba con total atención. «Si te presentas con calma», continuó Sofía, «no solo te enfrentas a ellos, te enfrentas a la versión de ti misma de antes». Carmen tragó saliva. Sabía que era verdad.
Cada paso hacia ese evento era un paso hacia la herida que aún no estaba completamente cerrada. Al atardecer, cuando Carmen regresó a casa, abrió el armario y miró la ropa colgada ordenadamente. No tenía ganas de elegir lo más llamativo. En cambio, buscaba algo que la hiciera sentir completa, ni más alta, ni más pequeña. Su mano se detuvo en un vestido sencillo de color oscuro. Tocó la tela, imaginándose a sí misma caminando por una habitación llena de miradas sin tener que levantar la barbilla más de lo normal. Javier llegó a casa cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Carmen todavía estaba de pie frente al armario cuando él entró en la habitación. Javier no preguntó mucho. Vio la elección aún no tomada y esperó. «Voy a ir», dijo Carmen finalmente, girándose para mirarlo. «Pero quiero que vayamos y volvamos a nuestra manera». Javier asintió. «Eso por descontado». No hubo un abrazo dramático, no hubo promesas exageradas. Fue precisamente esa sencillez lo que hizo que el corazón de Carmen latiera más rápido. Se dio cuenta de que elegir estar presente significaba abrir la posibilidad a nuevas miradas, susurros, juicios. No había garantía de que se mantuviera fuerte todo el tiempo. Esa noche, Carmen se sentó al borde de la cama, pensando en el encuentro que se avecinaba. La presión interna aumentó, pasando de la duda a una preparación frágil. El pasado y el presente chocarían, y ella no podía controlar cómo los demás leerían ese encuentro. Antes de apagar la luz, Carmen tomó una pequeña decisión que se sentía arriesgada, pero necesaria. No se prepararía para enfrentarse a Alejandro. Se prepararía para enfrentarse a sí misma, y dejaría que el resto sucediera como tuviera que ser. Carmen entró en el salón de actos con la respiración controlada. Las lámparas de araña reflejaban un brillo suave en el suelo de mármol. El sonido de las conversaciones se superponía, formando un murmullo sutil que nunca cesaba del todo. Su mano descansaba en el brazo de Javier, no como un apoyo, sino como una señal de presencia equitativa. Sintió una ligera tensión en los hombros, no miedo, sino alerta. La decisión de asistir sin prepararse para enfrentar a nadie estaba ahora a prueba. Tan pronto como cruzaron la puerta, Carmen notó un pequeño cambio en el aire. Varias cabezas se giraron y luego volvieron a sus conversaciones. Nadie gritó un nombre, no hubo un foco de luz especial. Ella estaba presente como debía estarlo. Allí, pero sin exigir atención. Al otro lado de la sala, Alejandro reía con dos hombres que Carmen reconoció vagamente de eventos pasados, sus hombros erguidos como de costumbre, una copa en la mano. Cuando su mirada barrió la sala y se detuvo en la figura de Carmen, su risa se interrumpió medio segundo más de lo que podía disimular. La sorpresa fue real, no porque Carmen hubiera venido, sino por la forma en que lo había hecho. Carmen no parecía dudar, ni se escondía detrás de Javier. Estaba de pie con la misma actitud con la que estaría en su propia casa. Tranquila, contenida. Alejandro parpadeó como para asegurarse de lo que veía. Se giró a un lado, confirmando que Isabel estaba a su lado. Isabel siguió la dirección de su mirada. Su sonrisa, que se había alzado por reflejo, se contuvo. Observó a Carmen desde la distancia, buscando las señales que solía esperar. Rigidez, nerviosismo, incomodidad. Lo que encontró fue todo lo contrario. Carmen parecía estar bien, demasiado bien para alguien que debería estar perturbada. La inquietud apareció como una pequeña arruga entre las cejas de Isabel. Apretó su agarre en el brazo de Alejandro, no por necesidad, sino para marcar territorio. Su mirada volvió a Carmen, esta vez más larga, más afilada. Carmen sintió esa mirada, pero eligió no girarse. Desvió su atención a la sala, a los pequeños detalles que la ayudaban a mantenerse presente. La suave melodía, el ligero aroma a café, el ritmo de los pasos de la gente que pasaba. No quería convertir a Alejandro en el centro de esa noche. Javier soltó su brazo cuando un colega se acercó. Se presentó brevemente, profesional, sin adornos. Carmen se quedó a su lado, escuchando, sonriendo de vez en cuando. No hubo una presentación abierta sobre quién era Javier para el evento, y fue deliberado. Javier no anunció su posición ni presentó a Carmen como algo más que la acompañante que estaba con él. La tensión creció lentamente. Para los ojos de Alejandro, la situación era extraña. Veía a Carmen, con un hombre que claramente no era una figura cualquiera,
Se notaba por la forma en que la gente lo saludaba, por cómo la conversación fluía hacia él. Sin embargo, no hubo ningún anuncio que confirmara quién era ese hombre en realidad. La incertidumbre le molestaba. Alejandro se acercó. Sus pasos eran medidos. Carmen la saludó, esta vez sin tono de presunción. Había una nueva cautela. Carmen se giró y se encontró con su mirada. Alejandro. Se quedaron uno frente al otro a una distancia segura, sin contacto físico, sin largas formalidades. Isabel se detuvo medio paso detrás de Alejandro. Su sonrisa había vuelto a su rostro, aunque sus ojos no estaban del todo tranquilos. «No esperaba que vinieras», dijo Alejandro. Carmen asintió. «Me invitaron». La respuesta fue neutral, sin dar más pie. Alejandro miró de reojo a Javier y luego de nuevo a Carmen. «¿Un amigo?» «Javier», dijo Javier antes de que Carmen pudiera responder, extendiendo la mano. Su tono era educado, plano, sin explicaciones adicionales. Alejandro la estrechó, observando, tratando de leer. «Encantado de conocerte», dijo Javier brevemente. La conversación se detuvo allí, sin presentación de cargos, sin afirmación de relaciones. Ese pequeño silencio solo sirvió para aumentar la tensión. Isabel ladeó la cabeza, su sonrisa ahora más rígida. Se dio cuenta de algo que la incomodaba. Carmen no intentaba demostrar nada, y eso era precisamente lo que la hacía impredecible. Después de separarse, Carmen sintió que su corazón latía más rápido. No estaba intimidada, pero era consciente de que la noche estaría llena de pausas como esa, espacios vacíos que podían llenarse con las suposiciones de cualquiera. Se volvió hacia Javier. «¿No te ha importado lo de antes?» Javier negó con la cabeza. «Solo he hecho lo necesario». Carmen asintió. Aunque la presión en su pecho aumentaba, no presentar a Javier abiertamente mantenía su principio, pero también habría la posibilidad de malas interpretaciones. Tenía que contenerse con más fuerza de la que había pensado. En un rincón de la sala, Alejandro volvió a mirar en su dirección. Su ceño estaba ligeramente fruncido. Isabel le susurró algo al oído. Carmen no lo oyó, pero sintió una vieja ola tratando de acercarse. Respiró hondo, recordándose a sí misma la razón de su presencia. No para presumir, no para vengarse. Sin embargo, en medio de la calma que mantenía, surgió una nueva presión. ¿Hasta cuándo podría aguantar sin revelar nada, sin caer en el juego de interpretaciones de los demás? La tensión que se había asentado desde el breve encuentro no se había disipado cuando un hombre con un traje oscuro se acercó a Javier desde la derecha. Sus pasos eran rápidos pero medidos, como los de alguien que sabe exactamente hacia quién se dirige. Carmen reconoció ese gesto. No era el gesto de quien quiere ser conocido, sino de quien respeta. Javier saludó el hombre con una cálida sonrisa. «Por fin nos volvemos a ver». Javier se giró y su rostro cambió, volviéndose un poco más abierto. «Héctor», respondió, estrechando su mano con firmeza. «Creía que todavía estabas fuera de la ciudad». «Acabo de llegar», dijo Héctor. Miró a Carmen brevemente y luego volvió a Javier. «He oído que el proyecto del polígono industrial ya está en su fase final. Enhorabuena. Muchos esperan los resultados». El tono de Héctor era neutro, ni elevado ni exagerado. Mencionó el gran proyecto como si hablara del tiempo. Importante, pero sin necesidad de anunciarlo. No hubo cargos, no hubo títulos, solo un reconocimiento que venía de una posición de igualdad. Carmen sintió un pequeño cambio en el aire. Varias personas a su alrededor también se giraron, captando fragmentos de la conversación. No vio ninguna reacción de orgullo en Javier. Su marido solo asintió. «Todavía queda mucho», dijo brevemente. Héctor sonrió, como siempre. «Bueno, luego seguimos hablando». Se despidió educadamente y se marchó. Su partida dejó un eco invisible, no en Carmen, sino en los ojos que habían estado observando desde la distancia. Carmen lo captó cuando giró ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Alejandro estaba de pie con una copa en la mano. Su cuerpo todavía estaba orientado hacia su grupo, pero sus ojos ya no estaban allí. Su mirada estaba fija en Javier, en la espalda de Héctor que se alejaba, en los fragmentos de la frase que había oído a medias. Una pequeña arruga apareció en la frente de Alejandro. No era una sospecha plena,
más bien una pequeña perturbación que no había planeado. Bebió un sorbo de su copa, como si se tragara una sensación que no quería admitir. «Ah», murmuró para sí mismo, lo suficientemente bajo. «Será un colega». Isabel siguió la dirección de su mirada. «¿Quién?», preguntó con ligereza. Demasiada ligereza. Alejandro se encogió de hombros. «No sé, un conocido de Carmen». La frase sonó como un cierre, no como una respuesta. Eligió la justificación más cómoda para su ego, que lo que fuera que viera no necesitaba ser considerado una amenaza, que el mundo seguía funcionando según las medidas que él entendía. Isabel asintió, pero su sonrisa no volvió del todo. Volvió a mirar a Carmen, esta vez con ojos más alerta. No sabía lo que buscaba, solo sabía que algo no encajaba con la imagen que había mantenido hasta ahora. Carmen se dio cuenta de todo desde la distancia. Vio la forma en que Alejandro apartaba la cara, la forma en que se reía un poco más fuerte de lo necesario, la forma en que Isabel se arreglaba el pelo sin darse cuenta. No hubo explosiones, no hubo confrontaciones, solo pequeñas grietas que comenzaban a aparecer en la superficie de la confianza de Alejandro. Dentro de ella, algo se movió. Durante todo este tiempo, Carmen había pensado que la fuerza residía en la explicación, en las palabras correctas en el momento adecuado. Pensaba que si algún día quería estar en pie de igualdad, tendría que hablar más alto, mostrar las cosas con más claridad. Esta noche vio otra posibilidad, que un silencio mantenido, no defensivo, obligaba a los demás a enfrentarse a sus propias suposiciones. Javier se volvió hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Carmen asintió. Sí, no fue una respuesta vacía. Por primera vez desde que entró en esa sala, sintió de verdad que no necesitaba añadir nada. No necesitaba explicar quién era Javier. No necesitaba corregir la percepción de nadie. La ignorancia de los demás ya no era una amenaza, sino un espacio. Sin embargo, ese espacio también traía una nueva presión. Carmen era consciente de que cada fragmento de conversación como el anterior seguiría erosionando la calma de Alejandro. Y cada vez que eso sucedía sin que ella hiciera nada, la atracción hacia el pasado se hacía más fuerte, no para ella, sino para Alejandro. Se dio cuenta de que su silencio ya no era solo una forma de autoprotección. Su silencio ahora tenía un impacto. Enderezó la espalda, ajustando su respiración. No disfrutaba de la inquietud de Alejandro, pero tampoco la rechazaba. Esto no era una venganza. Era la consecuencia de estar presente sin dar explicaciones. Desde la distancia, Alejandro volvió a mirar en su dirección. Esta vez, por más tiempo, su expresión cambió rápidamente. Curiosidad, y luego una sonrisa fina, como si se convenciera a sí mismo de que todo estaba bien. Carmen lo vio con claridad. La presión interna aumentó, no como miedo, sino como una elección que esperaba más adelante. ¿Hasta qué punto mantendría este silencio? Porque sabía que cuanto más tiempo no dijera nada, mayor sería el impulso de los demás para forzarla a hablar. Y esa noche tomó una pequeña decisión arriesgada, pero consciente. Seguiría en silencio, no porque no tuviera voz, sino porque elegía cuándo valía la pena usarla. La decisión de Carmen de permanecer en silencio esa noche todavía se sentía tensa en su pecho. No porque tuviera miedo, sino porque cada segundo sin explicaciones la hacía más consciente de las viejas heridas que no habían sanado del todo. Permaneció al lado de Javier, dejando que el ambiente del evento volviera a fluir. Risas bajas, el tintineo de las copas, conversaciones que parecían amables en la superficie. Entonces, una voz cortó ese flujo bruscamente. «Perdona, ¿puedo preguntar una cosa?». Carmen reconoció ese tono incluso antes de girarse. La señora Pilar estaba no muy lejos de ellos. Una fina sonrisa colgaba de su rostro. Su postura era impecable, elegante, con una mirada que nunca fue realmente cálida. La madre de Alejandro se acercó, como si su conversación fuera un espacio legítimo para entrar. Javier se giró primero. «Por supuesto, señora», dijo cortésmente. La señora Pilar no respondió de inmediato. Miró a Carmen de reojo. Una mirada breve que solía recibir a menudo, llena de juicio, pero sin palabras. Luego sus ojos volvieron a Javier. «¿Usted exactamente a qué se dedica?», preguntó con ligereza.
pero con un tono cínico que no intentó ocultar. He oído hablar de proyectos, pero nunca queda claro. La conversación a su alrededor se apagó por un momento, como si el aire también contuviera la respiración. Carmen sintió que su cuerpo se tensaba. Esa pregunta era demasiado familiar. Antes, una pregunta de ese tipo siempre venía con la misma sonrisa, y siempre terminaba con ella teniendo que explicarse, o, más a menudo, siendo humillada. Javier no cambió de postura, no sonrió en exceso, ni pareció ofendido. «Llevo varios proyectos de desarrollo», respondió brevemente. «Todavía en marcha, sin añadidos, sin aclaraciones, sin ningún esfuerzo por demostrar nada». La señora Pilar arqueó ligeramente las cejas. «Ah», dijo, como si anotara algo que no le satisfacía. «Pensé que con una conversación de esa magnitud». Su frase quedó en el aire, deliberadamente. Dejó espacio para que Javier lo llenara, para que se defendiera, para que mencionara un gran nombre o un cargo. El espacio que antes siempre obligaba a Carmen a hablar. Sin embargo, Javier solo asintió levemente. «Sí, señora». Esas dos palabras cayeron con calma, pero su impacto golpeó a Carmen con más fuerza de lo que esperaba. Su pecho se sobresaltó, no porque Javier no se defendiera, sino porque acababa de darse cuenta de algo doloroso. Este era el momento que nunca tuvo. Cuando ella estaba en una posición similar, preguntas cínicas como esa siempre eran respondidas por Alejandro, no con calma, sino con una risa condescendiente o una justificación que la arrinconaba. Recordó claramente cómo Alejandro solía decir: «Es una broma, mamá», mientras le daba una palmada en el brazo, como si ella fuera demasiado sensible o, peor aún, dejar que la pregunta quedara en el aire hacía que Carmen sintiera que debía defenderse ante una familia que nunca quiso escuchar de verdad. Ahora, Javier elegía otro camino. No usó a Carmen como escudo, no exhibió nada para cerrar la pregunta. Se quedó allí como él mismo. «Suficiente». La señora Pilar pareció un poco decepcionada. Sonrió rígidamente y luego desvió la mirada. «Bueno», dijo, «que vaya bien». Se dio la vuelta y se fue, dejando un breve silencio que se sintió pesado entre Carmen y Javier. Carmen respiró lentamente. Sus manos temblaban ligeramente antes de que se diera cuenta. Surgió un sentimiento extraño, no de alivio total ni de ira, sino más bien una amarga conciencia que finalmente encontraba su forma. Javier se volvió hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz era baja. Carmen asintió. Pero esta vez, el asentimiento vino acompañado de algo más. «Estoy sorprendida», dijo honestamente. «¿Por cómo has respondido?». Javier la miró un momento y luego dijo en voz baja: «No siento la necesidad de explicarme si no me preguntan con buena intención». Esa frase era sencilla, pero para Carmen fue como abrir una puerta a una vieja habitación que había estado cerrada con llave. Se dio cuenta de la frecuencia con la que se había adaptado a la mala educación de los demás, pensando que era parte de sobrevivir. Desde la distancia, Alejandro los vio. Vio a la señora Pilar irse con una cara no del todo satisfecha. Había un destello de confusión en sus ojos, no por Javier, sino por Carmen. Reconoció la expresión en el rostro de su exmujer, no herida, no defensiva, tranquila, pero no sumisa. Una nueva presión interna surgió en Carmen. Se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de Javier o de la señora Pilar. Se trataba de los límites que nunca antes había puesto y que ahora comenzaban a formarse por sí solos. Sabía que si dejaba pasar esto sin más, todo volvería al viejo patrón. Así que tomó una pequeña y arriesgada decisión. Antes de que su mente terminara de sopesarlo, Carmen dio un pequeño paso adelante, acercándose a la señora Pilar, que no estaba muy lejos. «Señora», la llamó suavemente. La señora Pilar se giró, un poco sorprendida. «Hay una cosa», dijo Carmen. Su voz era tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué iba a decir a continuación. Solo sabía que, por primera vez, no quería quedarse callada. El paso de Carmen se detuvo a mitad de camino. Su llamada a la señora Pilar no llegó a ser respondida cuando otra voz intervino, plana pero autoritaria, cortando el momento de una manera que no había previsto en absoluto. «Señora Pilar». Héctor estaba en el lado derecho de la sala, una copa en la mano.
Sonreía cortésmente, la sonrisa de un profesional acostumbrado a leer situaciones. Su mirada no era desafiante, pero era lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de la gente a su alrededor. La pequeña conversación que fluía comenzó a debilitarse, como si la sala se sintonizara lentamente en una sola frecuencia. Perdón, creía que ya conocían al señor Javier. Continuó Héctor con ligereza. Se acercó, deteniéndose justo al lado de Javier. Su movimiento fue natural, no teatral, como el de alguien que está arreglando el curso de un evento que se ha desviado un poco. Javier se giró, sus cejas se arquearon ligeramente. Había un destello de incomodidad en sus ojos, no por miedo, sino porque sabía hacia dónde se dirigía esto. Héctor, dijo en voz baja, una sutil advertencia que solo podía captar a alguien que lo conociera. Pero Héctor ya había continuado con el mismo tono relajado. ¿Aún no lo saben?, dijo mientras se giraba hacia algunos invitados que ahora también se acercaban. El señor Javier es el propietario del grupo empresarial que organiza el evento de esta noche. La frase cayó con sencillez, sin pausas dramáticas, sin énfasis en las palabras, y precisamente por eso, su impacto se sintió con más fuerza. La sala quedó en silencio, no un silencio incómodo, sino un silencio lleno de cálculos. La gente se miraba, reorganizando rápidamente la información que acababan de recibir. Las copas dejaron de levantarse, las risas quedaron suspendidas en el aire. Carmen sintió que su corazón daba un latido más rápido. No miró a Javier, no miró a nadie. Simplemente se quedó allí, dándose cuenta de cómo una sola frase era capaz de invertir la orientación de toda una sala. Alejandro quedó paralizado. Su rostro, que desde el principio de la noche había estado lleno de confianza, ahora estaba vacío, como si alguien acabara de quitarle la silla de debajo. Miró a Javier con los ojos entrecerrados, tratando de encontrar un fallo, una señal de mentira, un error en el nombre, cualquier cosa que pudiera negar la frase de Héctor. Pero lo que encontró fue a Javier de pie, igual que antes, tranquilo, sin cambios. Isabel, al lado de Alejandro, mantuvo la sonrisa, pero esa sonrisa ahora era rígida, la línea de sus labios, demasiado tensa. Sus ojos se movieron rápidamente de Javier a Carmen y de vuelta. Algo se desmoronaba lentamente detrás de su expresión controlada, una conciencia que llegaba tarde. La señora Pilar se quedó petrificada por un momento, su fina sonrisa se congeló y luego fue forzada a regresar. «Ah», dijo, esta vez con un tono claramente diferente, más suave, más cuidadoso. «Ya veo». Javier respiró hondo. Se giró hacia Héctor, y luego hacia los invitados que ahora esperaban su reacción. «Este es un evento para todos», dijo brevemente. «Estoy aquí como anfitrión, no para ser presentado». La frase aplacó los susurros que comenzaban a surgir. Sin embargo, su impacto en Carmen fue doble. Sintió dos sentimientos chocar dentro de ella. Uno, un alivio que no quería admitir. Dos, una inquietud más profunda. Nunca había pedido este momento. Incluso había temido que este momento se sintiera como una venganza simbólica. Pero ahora, cuando la realidad se exponía de forma tan clara, se dio cuenta de que el problema no era que los demás lo supieran, sino que ella misma tenía que aprender a estar en el centro de atención sin sentirse culpable. Alejandro desvió la mirada primero. Su mandíbula se tensó, y luego forzó una pequeña risa poco convincente. «El mundo es un pañuelo», dijo, «más para sí mismo que para nadie». Isabel se inclinó un poco, susurrándole algo al oído. Carmen no oyó las palabras, pero vio el cambio en los hombros de Isabel, tensos, como si estuviera recalculando su posición. Héctor se encontró con los ojos de Carmen por un instante. No había victoria allí, solo un reconocimiento silencioso de que este momento no podía deshacerse. Carmen finalmente se giró hacia Javier. «No me lo dijiste», dijo en voz baja, no acusando, sino más bien asegurándose a sí misma. Javier la miró. Sus ojos eran honestos. «No quería que esa fuera la razón por la que vinieras». La respuesta se clavó más profundamente de lo que esperaba. Carmen se dio cuenta de que esta era la diferencia más real entre el pasado y el presente. Antes, la verdad a menudo se ocultaba para proteger el prestigio de otros. Ahora,
La verdad se retenía para proteger su propia elección. Sin embargo, surgió una nueva presión interna. Vio cómo algunos invitados comenzaban a acercarse, cómo la dirección de la conversación cambiaría pronto, cómo ella ya no podría esconderse detrás de la ambigüedad. Si permanecía en silencio, todos interpretarían su historia por su cuenta. Si hablaba, se arriesgaba a abrir una puerta que había mantenido cerrada con tanto celo. Carmen tragó saliva. Sabía que después de esta noche, su vida no volvería a su posición anterior. Así que, con un paso pequeño pero lleno de riesgo, agarró el brazo de Javier. No para exhibirlo, sino para afirmarse una cosa a sí misma. No volvería a retroceder, cualesquiera que fueran las consecuencias. El agarre de Carmen en el brazo de Javier todavía se sentía cuando la conversación a su alrededor comenzó a reavivarse. Surgieron voces bajas, superponiéndose como una lluvia que duda en caer después de una larga contención. Pero para Carmen, el mundo exterior parecía moverse más despacio. Todavía estaba procesando una simple realidad. El momento que tanto había temido ya había pasado, y ella seguía en pie. Alejandro no. Estaba a unos pasos de ellos, con el cuerpo rígido. Su rostro intentaba mantener una expresión neutral, pero la mirada en sus ojos era demasiado afilada para llamarla tranquila. Había una sensación de humillación latiendo detrás de su pecho, pero su orgullo se negaba a llamarla por su nombre. La envidia era una palabra demasiado débil para contener lo que sentía. Así que lo sabías desde el principio, dijo finalmente, su voz dirigida a Carmen, no a Javier. El tono era plano, pero cargado de acusación. Carmen soltó el agarre de Javier, no porque quisiera alejarse, sino porque quería estar sobre sus propios pies. Cuando esta conversación tuviera lugar, miró a Alejandro sin sonreír, sin una explosión de ira, solo con cansancio. ¿Saber qué?, preguntó. Alejandro soltó una risa breve. No finjas. Sabías quién era él, sabías de quién era este evento, pero elegiste callarte. Hizo una pausa, buscando la justificación perfecta. Eso es manipulación, Carmen. La palabra dolió, no por ser nueva, sino por ser demasiado familiar. Antes, cada vez que Carmen elegía la calma, siempre se la acusaba de ocultar algo. Isabel estaba al lado de Alejandro, con el rostro tenso. No intervino, pero su presencia era clara. Era la testigo que esperaba que esta conversación terminara pronto. Javier dio medio paso adelante, pero Carmen levantó una mano pequeña, una señal sutil para que se detuviera. No se trataba de defensa, se trataba de concienciación. No he ocultado nada, dijo Carmen en voz baja. Simplemente no lo he anunciado. Alejandro frunció el ceño. ¿No es lo mismo? No, respondió Carmen, esta vez con más firmeza. Sintió que algo se fortalecía dentro de ella. No ira, sino claridad. Ocultar significa que te debo una explicación. Y no te la debo. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro la miró como si fuera la primera vez que oía a Carmen hablar con ese tono. Sin dudas, sin disculpas. Me has hecho quedar como un estúpido a propósito, dijo, bajando la voz, delante de todo el mundo. Carmen respiró hondo. Se dio cuenta de lo fácil que era antes caer en este juego, rebobinando los acontecimientos, buscando un resquicio de su propia culpa para que los demás pudieran seguir sintiéndose en lo correcto. Yo no he organizado nada esta noche, afirmó. He venido porque me invitaron. Estoy aquí porque he elegido no hacerme más pequeña. Alejandro se quedó en silencio. Su mandíbula se tensó, sus ojos se movieron rápidamente buscando apoyo. Pero no hubo vítores, no hubo asentimientos. Incluso la señora Pilar estaba ahora más ocupada conversando con otros invitados, con una voz forzadamente más amable que antes. Isabel finalmente habló, su voz suave pero apresurada. No tenemos por qué discutir esto aquí. Carmen se giró hacia ella. Por un momento, vio la incertidumbre detrás de esa sonrisa rígida. No era una enemistad personal, sino más bien una sensación de perturbación porque la narrativa que hasta ahora se sentía segura, ahora se había agrietado. Tienes razón, dijo Carmen. Este no es el lugar. Volvió a mirar a Alejandro. Pero una cosa debe quedar clara. No le debo explicaciones a mi pasado. No he venido a demostrar nada, y mucho menos a humillarte. Alejandro abrió la boca y la volvió a cerrar.
La acusación que antes se sentía fuerte ahora había perdido su base. Admitir la envidia significaba admitir la pérdida, y eso era demasiado caro para él. Javier estaba al lado de Carmen, sin tocarla, sin hablar. Su presencia era suficiente para señalar que Carmen no estaba sola. Sin necesidad de anunciarlo, Carmen sintió surgir una nueva presión interna. Ya no provenía de sentirse menospreciada, sino de la conciencia de que cada palabra que pronunciaba esa noche formaba un nuevo límite, un límite que podría hacer que algunas personas se alejaran. Miró a Alejandro por última vez. «Espero que puedas hacer las paces con tus propias elecciones», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta. Sus pasos eran firmes. Aunque su pecho todavía temblaba, sabía que la pequeña decisión que acababa de tomar, la de hablar sin defenderse, tendría consecuencias. Esta conversación no había terminado, solo había cambiado de forma, y por primera vez, Carmen estaba dispuesta a asumirlo sin mirar atrás. La conversación había sido abandonada por Carmen, pero su eco aún no había desaparecido del todo de la sala. Lo sintió mientras caminaba con Javier hacia el otro lado del salón. Las miradas ahora eran más cautelosas, los tonos de voz bajaban media octava y surgían pausas incómodas en medio de las charlas. Ya no había miradas abiertamente despectivas, ni tampoco halagos exagerados. Todo parecía haberse detenido a medio camino, esperando que algo se derrumbara o se mantuviera más erguido. La señora Pilar estaba no muy lejos de la barra de bebidas. Esa mujer, que normalmente era la más hábil para llenar el espacio con indirectas envueltas en sonrisas finas, ahora parecía haber perdido el equilibrio verbal. Había escuchado claramente la presentación de Héctor. Había visto cómo la gente respondía a Javier, y había sido testigo de que Carmen no reaccionaba como ella esperaba, sin pavonearse, sin reprender, sin menospreciar a nadie. La señora Pilar bebió un sorbo de su copa y luego se giró hacia Carmen. Sus miradas se encontraron por un instante. No hubo sonrisa cínica ni un asentimiento de cortesía, solo un silencio honesto. Por primera vez, la señora Pilar no encontró un resquicio para lanzar una indirecta sin parecer mezquina. La realidad se erguía demasiado firme para ser sorteada con palabras ligeras. Al otro lado de la sala, Isabel estaba con Alejandro. Sonreía a la gente que lo saludaba, pero esa sonrisa ya no era completa. Su mente se había quedado en la conversación anterior. Las palabras de Alejandro sobre Carmen, sobre su supuesta necesidad de esconderse, sobre la mujer que, según él, siempre quería tener la razón. Esa narrativa antes parecía coherente, lógica, y situaba a Isabel en un lugar seguro. Ahora, esa narrativa se tambaleaba. «¿Nunca me dijiste que se había vuelto a casar?», dijo Isabel en voz baja, casi un susurro, cuando se encontraron un poco apartados del bullicio. Alejandro se giró rápidamente. «Eso no es importante. Para mí sí lo es», replicó Isabel. Su tono de voz seguía siendo tranquilo, pero se había creado una nueva distancia. «Dijiste que no lo había superado del todo». Alejandro exhaló brevemente. «No mentí. Simplemente se ha presentado con calma», interrumpió Isabel sin sonreír. «Eso no parece propio de alguien que busca venganza». Alejandro se quedó en silencio. Miró hacia donde estaba Carmen, que hablaba con una invitada, riendo suavemente sin exagerar. Javier estaba a su lado, escuchando más que hablando. La escena no encajaba con la historia que él había construido sobre una Carmen frágil, que necesitaba validación, que se alteraría si le exhibían la felicidad. «Siempre se le ha dado bien parecer fuerte», dijo Alejandro finalmente, más como una autodefensa que como una respuesta. Isabel no contestó. Solo asintió lentamente, pero su mente ya iba en otra dirección. Empezaba a darse cuenta de que, durante todo este tiempo, quizás había aceptado una historia que había sido recortada y reorganizada para favorecer a una de las partes. Mientras tanto, Carmen estaba de pie con un vaso de agua en la mano. Los latidos de su corazón aún se sentían más rápidos de lo normal, pero su respiración comenzaba a regularse. No se sentía victoriosa ni satisfecha. Una parte de ella deseaba que todo esto terminara de verdad, cerrado limpiamente y sin cabos sueltos. Sin embargo, también era consciente de que la vida rara vez ofrece cierres tan pulcros. «¿Cansada?», preguntó Javier en voz baja. «Un poco»,
pero no tan agobiada como pensaba. Javier asintió, comprendiendo sin necesidad de largas explicaciones. No le ofreció irse, ni la animó a quedarse. La elección seguía en manos de Carmen, y eso la hacía sentirse respetada. Carmen volvió a mirar hacia Alejandro e Isabel. Captó un breve momento en que Isabel la miró y luego apartó la vista rápidamente. No había hostilidad allí, más bien una confusión incipiente. Carmen sintió que algo se ablandaba en su pecho, no una simpatía total, pero sí el alivio de no tener que cargar más con la mala imagen que habían construido sin su consentimiento. Sin embargo, ligereza no significaba final. Detrás de esa sensación de alivio surgió una nueva presión. La conciencia de que los límites que había construido ahora eran visibles para todos. Esos límites podrían cambiar la forma en que las viejas amistades la trataban. Podrían desencadenar conversaciones futuras y quizás también invitar a nuevos intentos de poner a prueba su firmeza. Carmen bebió su agua y le dijo a Javier: «No me arrepiento de haber venido». Javier la miró. Había un orgullo tranquilo en sus ojos. «Lo sé». Carmen asintió y luego tomó una pequeña decisión, arriesgada pero honesta. Se quedaría hasta que terminara el evento, no por nadie, sino por ella misma. Quería demostrarse, no a los demás, sino a su fuero interno, que podía estar en el mismo espacio que su pasado sin volver a encogerse. Su corazón no estaba completamente satisfecho, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía más ligera, y esa ligereza le daba el coraje para enfrentar lo que fuera que esperara después de que terminara la noche. Carmen todavía estaba en el mismo lugar cuando sintió un cambio en el aire a su alrededor. No fue por la música que cambiaron, ni por las luces que atenuaron ligeramente, sino por la presencia de alguien que traía consigo una vieja carga. No necesitó girarse para saber quién era. «Así que esta es tu forma de vengarte». La voz de Alejandro sonaba baja, casi contenida, como si temiera que otros la oyeran, pero demasiado llena de emoción para estar realmente tranquila. Carmen se giró lentamente. Alejandro estaba frente a ella. La distancia era lo suficientemente corta como para que la conversación se sintiera personal, casi íntima. Su rostro estaba tenso. Sus ojos guardaban una mezcla de ira y decepción que no quería admitir. «¿Vengarme de qué?», preguntó Carmen. Su voz era plana. «No finjas», siseó Alejandro. «Sabes perfectamente lo que has hecho esta noche. Venir aquí, traerlo a él, hacer que todos me miren como si». Se detuvo, respirando bruscamente, como si yo fuera el perdedor. La palabra finalmente salió. «Perdedor». Carmen sintió que su pecho se endurecía. Durante todo este tiempo, cada conflicto había girado en torno a una suposición, que todo lo que ella hacía debía estar relacionado con Alejandro, que su vida después del divorcio era solo una reacción, no una elección. «Esto no va de ti», respondió Carmen en voz baja pero clara. «Y no va de ganar o perder». Alejandro soltó una risa breve y amarga. «Claro que dices eso ahora, porque es la verdad», interrumpió Carmen, esta vez sin dudar. Sintió que algo se fortalecía en su espalda, como una columna vertebral que finalmente se colocaba en su sitio. «He venido porque me invitaron. Estoy aquí porque ya no pienso hacerme pequeña solo para que otros se sientan más grandes». Alejandro la miró fijamente, como si buscara un resquicio para rebatir. «¿Quieres que me arrepienta?», dijo más bajo. «¿Quieres que vea lo que tiré?». Carmen negó lentamente con la cabeza. «Hace mucho que dejé de esperar tu arrepentimiento». La frase no fue dicha con ira. Fue precisamente su calma lo que hizo que Alejandro se sobresaltara. Se dio cuenta de que la rabia que esperaba no estaba allí. No había satisfacción. No había una mirada sedienta de reconocimiento. A lo lejos, Javier los observaba. Estaba lo suficientemente cerca para actuar si fuera necesario, pero lo suficientemente lejos para darle a Carmen espacio para respirar. Vio la forma en que Carmen estaba de pie. Hombros rectos, barbilla no demasiado alta, voz estable. No era una mujer que necesitara ser rescatada. Era alguien que estaba resolviendo sus propios asuntos. «¿Sabes qué fue lo más doloroso?», continuó Carmen, su voz aún controlada. «No fue cuando te fuiste, sino cuando me hiciste sentir que nunca era suficiente y luego lo llamaste mi fracaso». Alejandro tragó saliva. Abrió la boca y la volvió a cerrar. La acusación estaba demasiado cerca de la verdad para ser ignorada.
pero era demasiado dolorosa para ser aceptada. Si crees que todo esto es una venganza, dijo Carmen, es porque aún no has dejado de ver el mundo como una competición. Respiró hondo, sintiendo un pequeño temblor en sus manos. No era la conversación que había planeado, pero tampoco era una que quisiera seguir evitando. No vine a hundirte, continuó. Vine a estar en pie de igualdad. Nada más. Alejandro desvió la mirada. Su mandíbula se tensó. «Has cambiado». Carmen asintió. Sí, porque tenía que hacerlo. El silencio los envolvió por unos segundos. El sonido de la música y las otras conversaciones se sentía lejano, como si la sala se hubiera encogido solo para ellos dos. Carmen sintió surgir una nueva presión interna, no de Alejandro, sino de sí misma. Sabía que después de estas palabras no había vuelta atrás a la versión antigua que callaba por la comodidad de los demás. Había hablado, y el límite ahora era real. Miró a Alejandro por última vez esa noche. «Espero que algún día dejes de pensar que todo gira en torno a ti», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta. Sus pasos eran firmes. A pesar de que un temblor residual quedaba en su pecho, Javier no se acercó de inmediato. Esperó hasta que Carmen dio 2 pasos más, dando espacio para que esa decisión se sostuviera por sí misma. Pero Carmen sabía que después de esta noche, la relación con su pasado ya no estaría en una zona gris, y la pequeña decisión que había tomado, la de hablar sin atacar, abriría nuevas consecuencias que aún no comprendía del todo. La presión ya no era aterradora, pero seguía siendo pesada, y tendría que llevarla sola. Carmen apenas se había alejado unos pasos cuando sintió que algo se rompía detrás de ella. No el sonido de un objeto cayendo, sino un cambio de tono, una voz demasiado alta para ser normal en un espacio lleno de etiqueta y sutil hipocresía. Se detuvo por un momento, sin girarse, pero sus oídos captaron con claridad. «No necesito que me compadezcan». La voz de Alejandro se elevó, rebotando entre las mesas. Varias cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a medias. Isabel estaba a su lado, con el rostro pálido. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero la proximidad y la emoción descontrolada de Alejandro hicieron que cada palabra anterior de Carmen resonara claramente en sus oídos. Sobre la competición, sobre la validación, sobre no hacerse pequeña por los demás. Y de repente, todo encajó. Isabel miró a Alejandro, no con la admiración de siempre, sino con una nueva y dolorosa conciencia. Recordó cómo Alejandro siempre hablaba de Carmen, la ex demasiado sensible, que no podía aceptar el fracaso, que necesitaba una lección. Esa narrativa antes parecía lógica. Ahora, después de escuchar directamente el tono tranquilo de Carmen y el contenido honesto de sus palabras, Isabel vio una grieta que ya no podía ser reparada. «Así que durante todo este tiempo», comenzó Isabel, su voz temblorosa pero clara, «yo solo era una prueba». Alejandro se giró rápidamente. «¿Qué quieres decir? ¿Volverte a casar? ¿Presumir de ello? ¿Traerme a sitios como este?», continuó Isabel, sus ojos comenzando a humedecerse, pero su mirada afilada. «No era por mí, sino porque querías parecer el ganador». El ambiente a su alrededor se volvió aún más silencioso. Algunos invitados fingían estar ocupados, pero sus oídos estaban completamente atentos. Esto ya no era un drama de susurros, era una ruptura en público. «No empieces», dijo Alejandro, su voz tensa. «No es el momento». «Precisamente, es el momento», replicó Isabel. «Acabo de darme cuenta de que nunca has superado lo vuestro». El nombre no fue mencionado, pero todos sabían a quién se refería. Alejandro negó con la cabeza con fuerza. «Te equivocas». «Si me equivocara», dijo Isabel en voz baja, «¿por qué te enfada más el hecho de que ella esté bien que el ser feliz con tu propia vida?». La frase fue como una bofetada. Alejandro se quedó en silencio por una fracción de segundo, y luego su emoción se derrumbó. «Porque lo hizo a propósito», gritó. Ella sabía lo que hacía. Algunas personas ahora miraban sin disimulo. La señora Pilar, que estaba un poco más lejos, apretó los labios, ya sin atreverse a intervenir. No había ninguna indirecta lo suficientemente sutil para cubrir esto. Carmen finalmente se giró, no para responder, no para disfrutar de la escena, solo para asegurarse de una cosa.
No necesitaba volver a entrar en ese torbellino. Desde unos metros de distancia, vio el rostro de Isabel, destrozado por la revelación, y a Alejandro, que había perdido el control de su propia imagen. Raca se acercó al lado de Carmen, permaneciendo en silencio. Su presencia era estable, no excesivamente protectora. Sabía que este momento no era de ellos para controlarlo. «Me has dejado como un estúpido», gritó Alejandro, sin saber a quién se dirigía. Delante de todo el mundo, Isabel respiró hondo. «No», dijo en voz baja pero firme, «eso te lo has hecho tú mismo». Esa frase lo terminó todo. Alejandro se quedó en silencio. Su respiración era agitada, su rostro enrojecido. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que ya no había espacio para salvar su orgullo con la ira. Todo lo que había construido narrativa, ostentación, justificación se derrumbó sin un solo grito de Carmen. Carmen sintió una fina vibración en su pecho. No era satisfacción, no era victoria, sino más bien un cansancio que finalmente obtenía permiso para descender. No sintió la necesidad de decir nada. El silencio ya había funcionado de manera más efectiva que las palabras. Sin embargo, surgió una nueva presión interna, la conciencia de que la destrucción del orgullo de alguien, aunque no fuera ella la causa, seguía teniendo consecuencias. Había una empatía que no podía apagar por completo y una distancia que debía mantener para no volver a ser arrastrada. Se volvió hacia Javier. «Quiero irme a casa», dijo en voz baja. Javier asintió sin preguntar. Mientras se alejaban, las voces detrás de ellos comenzaron a reavivarse, pero con un tono diferente, ya no juzgando a Carmen, sino tratando de entender lo que acababan de presenciar. Carmen sabía que el clímax del conflicto había pasado, pero también sabía que después del colapso del orgullo de Alejandro, quedarían restos que tendría que enfrentar dentro de sí misma. Y esa noche, eligió alejarse antes de que la compasión se convirtiera en una carga que no era suya. El coche avanzaba lentamente, alejándose del edificio del evento. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como restos de un brillo que ya no quería perseguir. Carmen estaba sentada en el asiento del copiloto, con la espalda apoyada y las manos cruzadas en el regazo. No había risas de alivio, ni palabras de victoria, solo una respiración que finalmente encontraba su propio ritmo. Javier conducía con calma. No puso música, no rompió el silencio con preguntas. El silencio no era incómodo, se sentía necesario, como la pausa después de una larga lluvia, cuando la tierra aún está húmeda y el aire guarda los restos del frío. Carmen cerró los ojos por un momento. La imagen del evento apareció y luego se desvaneció lentamente. El rostro derrumbado de Alejandro, la mirada transformada de Isabel, la señora Pilar sin palabras. Todo estaba allí, pero ya no se adhería a su pecho como una espina. Se dio cuenta de algo simple y conmovedor. No quería hablar de ellos. «Gracias», dijo finalmente, abriendo los ojos. Javier la miró de reojo. «¿Por qué?» «Por darme espacio», respondió Carmen con honestidad. «No por protegerme en exceso, no por presumir de nada». Javier asintió. «Tú ya eras suficiente». La frase no fue dicha como un cumplido, sino como una afirmación. Y precisamente por eso, Carmen la sintió calar hondo. Durante mucho tiempo, suficiente siempre había sido condicional. Suficientemente guapa, suficientemente paciente, suficientemente exitosa. Esta noche, suficiente significaba estar presente sin tener que demostrar nada. Al llegar a casa, Carmen se quitó los zapatos y los colocó ordenadamente. Un gesto pequeño, habitual, pero que se sentía como volver a su eje. Se acercó a la ventana, corrió un poco la cortina y dejó que entrara el aire de la noche. La ciudad se veía igual que siempre, pero sabía que algo había cambiado dentro de ella. Javier preparó agua caliente en la cocina. Carmen lo siguió, apoyándose en la mesa, observando la espalda de su marido moverse sin prisa. Recordó su matrimonio anterior, siempre lleno de agendas, lleno de las expectativas de otros. Aquí no había nada que perseguir. «No me siento victoriosa», dijo Carmen en voz baja. Javier le entregó un vaso. «No tienes por qué». Carmen sonrió levemente. Bebió un sorbo de agua, sintiendo el calor bajar por su pecho. «Me siento completa», continuó. «No por quién eres tú, ni por quién soy yo a los ojos de los demás,
sino porque ya no tengo miedo de presentarme tal como soy. Pronunció esa frase lentamente, asegurándose de que fuera realmente suya. Javier no respondió. Simplemente se sentó frente a ella, dejando que Carmen terminara sus propios pensamientos. La noche avanzaba. Carmen entró en su habitación, se cambió de ropa y se sentó al borde de la cama. Miró su reflejo en el espejo, el mismo rostro, la misma edad, pero una mirada diferente. Las viejas heridas no habían desaparecido. Todavía recordaba los días en que la menospreciaron, cuando su voz fue acallada, cuando su existencia se midió por su utilidad. Pero ahora todo eso estaba en un lugar diferente. No desaparecido, sino ordenado, ya no en el asiento del conductor, sino en el del pasajero. Presente, pero sin controlar la dirección. Su móvil vibró. Un mensaje de Sofía. ¿Estás bien? Carmen sonrió y escribió una respuesta corta. Sí, he vuelto a casa entera. Dejó el móvil, apagó la luz y se acostó. Javier ya estaba a su lado. La distancia entre ellos era cercana, sin necesidad de tocarse. Carmen miró al techo, sintiendo un cansancio limpio. El cansancio después de haber resuelto algo largamente pospuesto. El pasado no pedía permiso para aparecer en los recuerdos. Pero esta noche no lo ahuyentó. Lo dejó pasar, como un extraño que solo se detiene un momento. Ya no había impulso de explicar, defender o arreglar una historia que ya no era su responsabilidad. Antes de dormirse, Carmen tomó una pequeña decisión, silenciosa, casi inaudible, pero arriesgada para su versión anterior. Ya no asistiría a ningún espacio que le pidiera encogerse por la comodidad de los demás, no como una rebelión, sino como un acto de autocuidado. Cerró los ojos con una respiración más larga de lo habitual. Su vida no era perfecta. Su historia no terminaba con vítores. Pero por primera vez, Carmen sentía que estaba de pie en su propia vida, sin miedo, sin necesidad de comparaciones. Y eso era suficiente.